Pueden venir un poco más acá si quieren. Cuidado, sí. Andrés. Sí. ¿Qué hice? No, porque está justo ahí. Ah. Ya, tira la mano. Y así. Osvaldo. Está grabando. ¿Puedes repetir la cita? Lucas, capítulo 19, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos por la vida que nos diste hoy, Señor. Gracias, Señor, porque en este día pudimos ver tu mano una vez más, Señor, guardando nuestras vidas, dándonos salud, Señor, dándonos la energía necesaria para hacer todas las cosas que pusiste ante nosotros para hacer. Gracias, Señor, porque al terminar el día podemos juntarnos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque nunca nos dejas. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre está obrando en nosotros. Queremos, Señor, cambiar más y más, Señor, para agradarte mejor, Señor. Queremos que realmente nos muestres aún aquellas cosas que nos son ocultas y que nos cuesta ver para poder cambiarlas para ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a leer la historia de Zaqueo. Muchos la conocen. Y vamos a ver si nos sirve para poder introducir el tema de hoy. ¿Alguien quiere leerla? Fuerte, Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Son 10 versículos nada. Ahí leo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, como había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Muy bien, el tema de hoy es la discriminación, ¿sí? O el favoritismo, o, como dice la Biblia, hacer acepción de personas, ¿sí? Y en este caso, en el caso de Zaqueo, nosotros podemos pensar muchas razones por las cuales quedó registrado este encuentro de Jesús con esta persona. Seguramente que Jesús en 3 años y medio casi de ministerio se encontró con mucha gente. Pero en nuestras Biblias han quedado registrados algunos encuentros, específicamente con un propósito, con una razón, con una enseñanza para nuestras vidas. Y Zaqueo era un hombre particular. En ningún lado en la Biblia encontramos ese detalle si una persona era muy alto, bueno, salvo en el caso de Goliat, ¿no? En su tamaño, pero o si era muy petizo. Pero la Biblia acá registra que Zaqueo era bajo de estatura, ¿no? Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Siempre nos representamos cuando leemos la historia de Zaqueo los desfiles. No sé si alguna vez estuvieron ustedes en un desfile y han querido ver lo que pasa. Los petizos van en desventaja siempre en los desfiles. No hay problema cuando somos chiquitos porque bueno, nos suben a cocochito arriba de los hombros, porque nos ponen adelante, pero bueno, pues ya cuando somos grandes tenemos que empezar a los codazos para ubicarnos en un lugar donde termina el desfile, donde no queda nadie, para poder
para poder ver. Bueno, Zaqueo tenía este problema. Quería ver qué estaba pasando. Pasaba una multitud por la calle. Escuchó que era Jesús el que estaba pasando. Quería verlo y no podía por su corta estatura. ¿Sí? Seguramente que, como todos los petizos, Zaqueo sufriría los chistes de petizo. ¿Sí? Entonces sabemos que hay chistes de gordo, hay chistes de cabezones y hay chistes también de flacos, ¿sí? Y hay chistes y muchos acerca de los petizos, ¿eh? Entonces le dirían a Zaqueo los habituales chistes de petizo, que si se sentaba en el suelo le quedaban las piernas colgando, o algunos de esos tipos de chistes que solemos hacer nosotros, ¿eh? Tarzán de Maceta. Tarzán de Maceta, Inspector de Zócalo, bueno, Inspector de Zócalo. todo eso, ¿sí? Entonces, el ser petizo es también un motivo para ser discriminado, ¿sí? O para ser tratado en una manera diferente. Muy bien, pero Zaqueo, aparte de ser petizo, tenía otras cosas en su vida que podían ser motivo de que los demás lo discriminaran. ¿Cuáles son las otras cosas? ¿Publicano? Era un publicano, ¿sí? No solamente que era un publicano, sino que era ¿qué? Publicano es cobrador de impuestos, pero ¿qué era Zaqueo? Era rico. Ah, pero con respecto a ser publicano, ¿qué era? Corrupto. No dice en ningún lado. ¿Deudor? Era el jefe de los publicanos, ¿sí? Una cuestión también, para ser tratado de manera diferente, es por ser jefe. ¿Sí? Los jefes son tratados de manera diferente. Uno se reúne para hablar mal de los jefes, ¿sí? Pero también cuando está el jefe, la mayoría tratan al jefe de una manera diferente, ¿sí? Así que él era, no solamente que era publicano, o sea que era un cobrador de impuestos, que ya con eso recibía el odio de la mayoría de la gente, sino que aparte era jefe. Así que aún los mismos publicanos lo criticarían, ¿sí? Así que era discriminado no solamente por la gente, sino aún por los mismos publicanos. Y se imaginan, ¿no? Un jefe de publicano petizo. ¿Cuánto motivo para ser discriminado? Y aparte, como bien dijeron ustedes, era rico, ¿sí? Entonces, también recibiría un trato diferente, porque discriminar no es siempre una palabra despectiva, ¿sí? Justamente, hacer acepción de personas no es tratar a alguien mal, sino es tratar a alguien mejor que a los otros. Ese es el significado de acepción de personas, ¿eh? Cuando uno tiene un favoritismo hacia una persona. Ese es el significado. En realidad la palabra está traducida como acepción de personas, es una palabra griega que significa levantar la cabeza, ¿sí? Es como que están todos con la cabeza para abajo y nosotros vamos y le levantamos la cabeza a alguien diciendo este es el importante, este es el que vale la pena, o a este hay que tratarlo bien. Zaqueo entonces era un jefe, era publicano, era rico y era petizo. De acuerdo a la opinión de la gente, en el versículo 7 también era ¿qué? Un hombre pecador, ¿sí? Era reconocido. Cuando la Biblia habla de hombre pecador, está diciendo que llevaba un estilo de vida de libertinaje, ¿no? De que hacía lo que le parecía y era evidente a la mayoría de la gente el tipo de vida que él llevaba. Muy bien, así que ya tenemos todas estas cosas. Pero como si esto fuera poco, aparte de ser jefe, de ser petizo, de ser publicano, de ser rico y de ser pecador, Zaqueo hace otra cosa. Se sube a un árbol, ¿sí? Y siendo un petizo que se sube a un árbol y queda en evidencia, más allá de que era un petizo famoso, ¿sí? Zaqueo hace el ridículo, ¿sí? Zaqueo hace el ridículo.
Y eso se suma a todas las razones por las cuales podría ser discriminado. ¿Sí? Nosotros sabemos que si alguien hace el ridículo, así un ridículo evidente, son pocos los que se identifican con él. ¿Sí? Es mucho más fácil que todos nos riamos del que hace el ridículo y nadie que vaya a ponerse al lado de la persona que hace el ridículo. Seguramente muchos estarían mirando a Zaqueo, que subido al árbol, riéndose de este jefe de los publicanos, rico, petizo, famoso también por su estilo de vida, y que estaba haciendo esa payasada de subirse a un árbol para poder ver a Jesús, porque no podía de otra manera. Bueno, Jesús se para, lo pone en evidencia, cosa que sea el centro de la escena, que él sea el centro de la escena, y habla con él. Cosa que Jesús ha hecho, y ahora después vamos a hacer un listadito con la gente que Jesús hablaba, pero Jesús se para y le dice: Zaqueo, date prisa, bajá, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Sí? ¿Y esto de que pose qué significaba? ¿Quedarse a dormir? No. Se iba a quedar a dormir, se iba a ir a dormir en la casa del discriminado. ¿Sí? Del rico, del publicano, del petizo, del que había hecho el ridículo. ¿Sí? Iba a ir y se iba a quedar a dormir en su casa. Muy bien. Después de que pasa esto, bueno, nosotros conocemos la historia. Dice que Zaqueo, puesto en pie, dice al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Nadie le había pedido nada. ¿Se acuerdan que Jesús le pidió al joven rico que vendiera todo lo que tuviese y se lo diese a los pobres? Él a Zaqueo no le pidió nada. Él de su corazón dijo: yo le doy la mitad de lo que tengo, se lo doy a los pobres. Y dice: y si en algo he defraudado a alguno, y acá viene lo que decía Andrea, en la Biblia no dice que Zaqueo defraudara a la gente, pero él dice: si existiera la posibilidad que yo a alguien he defraudado, bueno, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Suponemos que por esta propuesta de devolución no sería mucha gente a la que él había defraudado, porque si él le tenía que devolver 4 veces lo que le había defraudado a la gente, iban a estar muy complicadas sus finanzas, ¿sí? Y Jesús concluye diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y nosotros tenemos en castellano este artículo, ¿sí? Neutro, que es el lo, ¿sí? Que es no es ni él ni ella. Y el lo incluye ¿a quién? En este caso, A todos. a todos los que se habían perdido, ¿sí? Dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo mismo que si dijéramos: lo vine a buscar y a salvar, ¿sí? Entonces, esto equipara e integra a todos, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que necesitan ser salvados? Todos. Todos, ¿sí? Vamos entonces ahora a Santiago y vamos a leer lo que Santiago tiene que decir. Por supuesto que Santiago lo dice al estilo Santiago, ¿sí? Santiago 2. Del 1 al 9, vamos a leer. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Acepción de personas, ¿sí? Es interesante que nosotros decimos muchas veces que todos nosotros somos iguales delante de Dios, ¿sí? Es una base bíblica que nos sirve para un montón de cosas, entre ellos para predicar el Evangelio y para decirle a la gente que Dios nos mira a todos por igual y que Dios tiene un plan de salvación. No tiene planes de salvación para distintos tipos de personas, sino que tiene un plan de salvación. Ese plan de salvación incluye un diagnóstico, ¿sí? Y una cura. El diagnóstico es que todos somos pecadores. Esto nos incluye a todos, ¿sí? Y la cura es que si nos arrepentimos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, aceptamos su sacrificio en la cruz, esto nos lleva a la salvación. Este es el plan de salvación para todo el mundo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que tienen que llevar este mensaje de salvación? Nosotros los cristianos. Ahora, si los cristianos hacemos acepción de personas, tenemos preferencia por algún tipo de persona, vamos a llevarle el Evangelio al tipo de persona por el cual tenemos preferencia. Y no se lo vamos a llevar y vamos a dejar librados a la misericordia de Dios, porque siempre decimos, bueno, Señor, levanta a alguien que vaya y que les predique. Pero no nos disponemos nosotros a llegar a ese tipo de personas. Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea que el hecho de no hacer acepción de personas tiene que ser un requisito de nuestra fe. Un requisito de nuestra fe. O sea, una característica de nuestra fe. Nosotros pensamos que la fe, ¿sí?, es solamente lo que dice allí en Hebreos, ¿no? 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Santiago, que era un anciano mañoso, que le gustaba profundizar en las cosas, nos va a decir y nos va a demostrar a través de todo su libro de Santiago, y después vamos a ir viendo otras cosas, que no es cuestión de tener fe, sino que es cuestión de ver qué tipo de fe es la que nosotros tenemos. Entonces, lo que hace Santiago en su libro es analizar nuestra fe. Nos dice, ustedes cristianos se caracterizan por ser personas de fe, pero van a tener que revisar su fe para ver si esa fe que ustedes tienen es la fe verdadera, ¿sí? Y una de las cuestiones que plantea para analizar si nuestra fe es verdadera es la cuestión de la acepción de personas, ¿sí? El cristiano con una fe verdadera tiene que ser un cristiano que no haga acepción de personas, que no dé preferencias, que no discrimine, ¿sí?, que realmente vea a las personas como Dios las ve. ¿Y cómo ve Dios
a las personas. En la Biblia tenemos montones de textos que hablan acerca de que Dios no hace acepción de personas. Esto se los había traído para leérselo, este mensaje del Papa para la Semana Santa. ¿Qué tenemos que hacer esta Semana Santa? No olvidarse esta semana de besar muchas veces el crucifijo. Eso es fundamental, lo que el mensaje papal para esta semana. Bueno, lavarlo antes de besar. Bueno, dice, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, no lo busquen, yo se los leo porque los tengo todos anotados. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Fíjense cómo lo presenta Dios. Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Desde esa posición, después dice que no hace acepción de personas. El más grande no hace acepción de personas. Él nos ve desde su grandeza a todos iguales, ¿sí? Entonces, si Dios, que no tiene ninguna intención de compararse con nosotros, Dios no se compara con nosotros, porque Él es la medida de todo. Si Él, que no tiene intenciones de compararse, no hace acepción de personas, mucho menos nosotros debiéramos hacer acepción de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él podría decir, yo en mi grandeza, ¿Tiene con qué? tiene con qué hacer acepción, ¿no? Pero nosotros, que no somos delante de Dios nada, no tendríamos ninguna razón para hacer. Dice Job, también en Job, ¿haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sí? Esto está hablando el libro de Job, no tenemos tiempo para leerlo, de cuando nosotros calificamos a las personas de acuerdo a su relación con Dios. ¿Sí? Y entonces hacemos acepción de personas de acuerdo a nuestro concepto de la santidad y de nuestro concepto moral, ¿sí? Miramos a las personas y decimos, bueno, a este sí, a este no. Entonces dice que hacer eso es contender con Dios, porque si Dios dice que somos todos iguales, entonces cada vez que nosotros hacemos acepción de personas nos volvemos en peleadores contra Dios, ¿sí? También dice Job en ese mismo pasaje, Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas, ¿sí? El abuelito del Maná, la revista de la iglesia, se llamaba El Infamador Solapado, ¿sí? Y era una publicación que yo sacaba en la iglesia donde me convertí, ¿no? El infamador solapado es aquel que infama, ¿sí? O sea, que dice cosas de otros solapadamente, escondido, ¿sí? ¿Qué significa solapado? Cuando nos tapamos con la solapa y estamos ahí escondidos, tipo detective, pero para hablar mal de otros. Bueno, dice Job que nosotros podemos hacer acepción de personas solapadamente, o sea que abiertamente pareciera que no, que todos somos, con todos nos llevamos, todos somos iguales, ¿no? Le damos, llegamos a la iglesia y le damos la mano a todos los hermanos, nos esforzamos y le damos un besito a todos los hermanos, pero solapadamente, encubiertamente, no es lo mismo para nosotros unos que otros, ¿sí? Entonces, dice que Dios nos reprochará de seguro, dice Job, si nosotros hacemos esto. También dice en Job, no haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, ¿sí? De títulos lisonjeros.
Bueno, esto ya hemos hablado, ¿no? Que nosotros, los pastores, los que están en el liderazgo, estamos acostumbrados a esto, ¿no? A la lisonja. Que venga una persona y nos diga, ay pastor, qué bien que me hace hablar con usted. Cuando usted habla, si realmente el Señor, ahora uno no ve ningún cambio en la vida de la persona, ¿no? Pero la sobada de lomo viene seguro, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos eso, con algunas personas somos lisonjeros, ¿no? Vamos y estamos siempre atentos a decirle alguna palabra amable, algo lindo, ¿no? Y con otros, nada, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar de decir cosas malas, ¿no? Pero una de las formas más claras de discriminar es la indiferencia. Cuando nosotros somos indiferentes a las personas, ¿sí? Entonces, ni nos interesa saber, nunca nos acordamos el nombre de ese hermano porque ni nos interesa saber cómo se llama, ¿sí? Por eso no nos acordamos el nombre. Y acá aprovechamos para decir esto: es fundamental que nosotros como cristianos retengamos los nombres de las personas. Ay, a mí no me quedan los nombres, ¿no? Hay una abogada que yo siempre le digo, ¿qué tal abogada? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y ella me dice, ¿por qué es así? Y porque vos siempre me decís así a mí. Ay, dice, no me acuerdo tu nombre, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo el nombre de ella. Pero cuando nosotros nos presentan una persona, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿sí? Existen técnicas, podemos relacionarlo con otra persona del mismo nombre, salvo que nos vengan a presentar a Mical, por ejemplo, que se nos va a hacer difícil. Pero si estamos, por ejemplo, estuvo esta señora en la reunión de oración, esta señora gordita que vino con la hija, y yo no había retenido el nombre. Le pregunto el nombre y me dice Eva, y yo enseguida relaciono mentalmente otra Eva, ¿no? Entonces yo ya sé que cuando la vea la próxima vez me voy a acordar de la relación que había hecho y así voy a retener el nombre, ¿no? Y bueno, hay muchas técnicas para poder retener el nombre. Es importantísimo que nosotros sepamos cómo se llaman las personas, ¿sí? Por ejemplo, Edith, nombrame el grupo. Ay, no, justo. Es lo que estaba haciendo mentalmente. ¿Quién? ¿A todos? Sí, a todos los que conocés. Fabiana, sí. Andrea. Bueno. Andrea, Elba, Paloma, decía. Paloma mensajito. El que toca la guitarra. Sí. Jessica, Juli, Gladys y Micaela. Muy bien. Ah, sí. Y Miriam. ¿Digo? Muy bien. Es muy importante eso, que nosotros sepamos los nombres de la persona. Si llega una persona nueva a la iglesia, ¿sí? Llega una persona nueva y nosotros vamos y la saludamos y le preguntamos el nombre, ¿no? Y el próximo domingo vamos y la saludamos y otra vez le preguntamos el nombre, la persona se va a sentir mal. Va a decir, ¿cuántas veces me va a preguntar el nombre? ¿Cómo era que se llamaba? Claro. Entonces, Me pasaba a mí. es fundamental, y ahí nosotros damos un paso para cumplir el mandato de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque nosotros sabemos muy bien cómo nos llamamos, ¿sí? Pasamos un periodo de nuestra vida, especialmente en la adolescencia, que llenábamos de cuadernos con nuestro nombre, ¿no? Juan. Que se escriban las paredes. Claro, no escriben pone y el empezar. nombre de otro, pone su Claro. nombre. Pero la cosa está en esa etapa. Claro.
Bueno, Pero no pone Constanza, ella pone Coco por claro, todos lados. por todo. Ojo, el otro fue el Valle. Y yo, hicieron una casa. Ahí. Cada uno escribe. Entonces, esa es una señal buena, positiva, de que nos amamos a nosotros mismos. Dios nos manda que nos amemos a nosotros mismos, porque si no, no podemos amar a otro como a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a amarnos a nosotros mismos. Hay gente que ni siquiera se ama a sí mismo. ¿Sí? Ni siquiera se ama a sí En el mismo. grupo tenemos 3 Elba. Claro. Hay que saber O sea, a mí me costó cuál del- acordarme claro. el nombre de la Elba de la señora que está Sí, la sí. lapicera. Sí, sí. Entonces ahí me acordaba de Elba de ella, de Claro, Elba de así se hace que la la- asociaba con la otra Elba. 3 Así- Elbas. Así, Bueno, así se yo hace. tengo un problema con la Gigi. Con los sobrenombres. Claro, son muy parecidos. La Sí, Gigi, sí. la Sí, sí. Gisela, Sí, la sí. Gigi, la Jessie. Ni te cuento el colombiano que no le salía el sonido. Así que se hacía todo un engendro de nombre que no se sabía. Pero volvemos a lo mismo. Es fundamental que nosotros nos interesemos por los demás, y la primera forma de que nosotros nos podemos interesar es aprendiendo el nombre. ¿Sí? Muy bien. Y sigamos leyendo. Dice también Job: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. ¿Sí? Cuanto más Dios se agradará de esa persona que no hace acepción. Dice en Proverbios también: estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Lamentablemente eso no pasa en la realidad, se hace acepción de personas en los juicios. Yo lo puedo ver todos los días. Bueno, fíjense que los que seguían a Jesús y andaban alrededor de él, y lo vemos también en esto que hemos leído de Zaqueo, se maravillaban de esto de Jesús. Una de las cosas, había muchas cosas que a la gente asombraba de Jesús. Una de las cosas era que hablaba con autoridad, ¿sí? Cuando se lo escuchaba hablar, Jesús aparentaba saber de qué estaba hablando, ¿sí? Y lo hacía con autoridad. Pero otra cosa que le llamó la atención a todo el mundo es que él no hacía acepción de personas, ¿no? Dice en Lucas 20:21, le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, vamos a hacer un listadito, si alguien quiere anotar, de personas con las que Jesús habló personalmente. Los escucho. Nicodemo, Nicodemo. un fariseo de alta. Muy bien. Con los 10 leprosos. Con un leproso. Vamos a poner por lo menos con un leproso. Con la samaritana. Con la mujer samaritana. Muy bien. Con algún paralítico. Muy bien, con algún paralítico discapacitado. ¿Sí? Con ciegos. Con sus discípulos. Con sus discípulos. ¿Sí? Que no eran ninguna luz. Y su familia. Con su familia. Muy bien. Con prostitutas. Con prostitutas. ¿Y qué era la mujer samaritana? Sí, Mujer ya samaritana. está. Muy bien. ¿Con quién más? Con un endemoniado. soldado. ¿Con un soldado? Que se ¿Sí? me dijo. Con el diablo. Con el diablo. Muy bien. En este caso no Con sería una una nena. persona. Con Una nena. una nena. Muy bien. Con los organizadores de una boda. Con los organizadores de una boda. Muy bien. Con Lázaro. Con Lázaro, con un muerto. Con ladrones. Con la hija, sí, Con un ladrón. hija de Jairo. Con un ladrón. Con un ladrón. Muy bien. Con el emperador. Con los su servidores Pilato. del emperador. Con su con Un gobernador. Gobernador. Un gobernador. Muy bien. Con Judas seguramente habló, sí, habló con Judas. ¿sí? discípulo. Porque era Sí, discípulo. Bueno, Con un montón de cosas. un montón de gente. Con los niños que no lo dejaban. Con los niños, sí, que sus discípulos Con no, Zaqueo. y Con María y Marta. Iba a visitar. claro, con Marta y María, con una familia, se relacionó con una Amigos. familia, ¿sí? Con la Eh. suegra de Pedro.
con la suegra Con de Pedro, suegras. que hubo que sanarla para que sirviera. Muy bien. ¿Algo más? Con los demonios que mandó a hablar. Muy bien, con los Ah, demonios, con un bien. endemoniado gadareno y con los demonios, ¿sí? Pero eso no son personas, Con ¿eh? saqueo. Con Saqueo, Sí, sí, ¿sí? sí. Con ¿Ya Mateo, lo dijiste? Sí. Pero bueno, no te Con los escuché, vendedores ¿viste? del templo. con los vendedores del templo, ¿sí? Bueno, vemos que Jesús, ¿sí? Con los maestros En de su la ley. ministerio fue pasando por distintas etapas. Los que algunos de ustedes que han hecho el curso de Mateo, ¿eh? El curso de Mateo divide los años del ministerio de Jesús y tuvo un año de popularidad Jesús, ¿sí? Donde iba lo seguía una multitud, ¿sí? Donde iba lo seguía una multitud, ¿eh? Y bueno, Jesús no hacía como hace Justin Bieber de escupirlo desde algún lugar alto o de hacer cosas que hacen o como vinieron los Guns N' Roses de pisotear la bandera o hacer ese tipo de cosas que El hacen. mantito, el patio. Con la mujer que estaba enferma de hemorragia. Bueno, también. Que no se acercaba a nadie. No se acercaba a ¿Qué nadie. enfermedad ¿Sí? es esa? La otra vez en un recital de Calle 13 se subió un fan y le pegó una trompada. El cantante le pegó una trompada. Bueno, la popularidad hace que la gente crea que está en una posición superior a los demás. Sin embargo, Jesús en ningún momento hizo eso, y eso era lo que le llamaba la atención a la gente. Porque para ellos, un maestro tenía que ser alguien que se distinguiera del resto. Y el hacer acepción de personas es justamente una forma de distinguirse, ¿sí? Entonces, cuando es muy difícil para los demás llegar a uno y hablar con uno, entonces es porque uno está discriminando al resto, ¿sí? Pero Jesús no hizo ninguna de estas cosas. Y bueno, después, durante la tarea de la iglesia, Pedro se tuvo que pasar por la escuela de Dios con esto de hacer acepciones de personas, porque él como judío consideraba a los gentiles, aquellos que no eran judíos, como gente completamente indigna, ¿sí? Se los consideraba impuros a los gentiles, seres inferiores, porque no eran los escogidos de Dios. Y Pedro, a pesar de que había conocido al Señor, y a pesar de que tenía el Espíritu Santo, y a pesar de que había hablado en lenguas, y a pesar de que había predicado y se habían convertido miles de personas, discriminaba a los gentiles. Tanto es así que Dios tuvo que tratar con él en forma personal y mostrarle, ¿no?, a través de distintas maneras, una de ellas cuando bajó el lienzo del cielo con los animales y le dijo mata y come, ¿no? Y hablaba de que lo que Dios había limpiado nadie podía llamarlo impuro, y entonces ahí le demostró que para Dios todas las personas eran iguales, y por eso dice en Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya lo había dicho en el Antiguo Testamento un montón de veces, ¿eh? Pero Pedro tenía que aprenderlo él, de que Dios no hace acepción de personas. En Gálatas dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, dice Pablo, Dios no hace acepción de persona, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, ¿sí? La reputación, como en el caso de Jesús, ¿sí?, la fama, la importancia, la categoría, la jerarquía nos lleva, por más que no seamos populares, la jerarquía nos puede llevar a hacer acepción de personas, ¿sí? Todos los que
tenemos algún tipo de jerarquía en nuestro trabajo, eso nos puede llevar, ¿no? Una chapita, como dicen en mi trabajo, dice, tenés una chapita, ya te crees que sos especial o que tenés alguna otra cosa, y entonces empezás a maltratar a la gente, a no escucharlos, a denigrarlos, ¿sí? Entonces, el hecho de tener una reputación, ¿sí?, en algún ámbito también nos puede llevar a discriminar a los demás y hacer la acepción de personas, ¿sí? No querer hablar con alguna persona, hacernos decir que no estamos, ¿sí? O cosas por el estilo, porque creemos que somos muy importantes. Como hizo Jonás. Como hizo Jonás. Muy bien, Amos, Efesios 6, Amos, haced con ellos lo mismo, acerca de los amos y los siervos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, ¿sí? No hay un Dios para los siervos y otro Dios para los amos, ¿sí? Dice, el Señor de ustedes, amo, está en el cielo, y el Señor de los siervos está en el cielo, es exactamente el mismo Señor. Así que, para Él, dice Pablo, no hay acepción de personas, ¿sí? Dios no hace acepción de personas, así que los amos tienen que tratar a los siervos como hijos de Dios, a los siervos hijos de Dios como hijos de Dios, y como personas, como ellos mismos. Nosotros vivimos en una cultura donde esto casi no se ve, pero lo podemos ver en las relaciones de trabajo, ¿sí? Yo esto lo veo en mi trabajo montones de veces, como gente que se cree dueño de la vida de las personas, hace cosas denigrantes con sus empleados, ¿sí? Hoy en día eso pasa en nuestra ciudad, ¿eh? Hay gente que aparte repite constantemente las mismas cosas, a través de los años, sigue haciendo el mismo maltrato con la gente, ¿sí? Entonces Dios les dice a los amos que no tienen que discriminar a los siervos por cumplir el rol de siervo, ¿no? Y acá viene el tema de la discriminación por diferencia de roles, ¿sí? Todos tenemos diferentes roles, ¿sí? Tenemos diferentes roles en la sociedad donde nos movemos. Algunos somos empleados, ¿sí? Otros son jefes, algunos son dueños, ¿sí? Algunos son ricos, otros son pobres, y así la sociedad tiene roles, ¿eh? Hay algunos que son médicos y otros que son enfermos, ¿no? Nosotros a veces cumplimos el rol de enfermo, ¿sí? Y Casi médico. Secretaria casi médico. a mí una de las cosas que me encantan son las leyes de tránsito, ¿sí? Las leyes de tránsito. Ustedes vieron que cuando yo llego a esta esquina, el que viene de allá, de la otra calle, ¿qué tiene que hacer? ¿De la luz? Frenar. Ah. Tiene que Tiene frenar que para hacer que la yo derecha. pase. Tiene que frenar para que yo pase. Me tiene que dar la prioridad a mí, ¿sí? Ahora, cuando yo vengo por esa y viene un auto de este lado, ¿qué tengo que hacer yo? Frenar. Entonces la ley de tránsito me muestra cómo Dios nos ve, y a veces nuestras actitudes tienen que ser diferentes por los diferentes roles, ¿sí? Dios nos ve a todos iguales, pero a veces nosotros tenemos prioridad y otras veces la prioridad la tiene el otro. Por eso que la palabra dice que en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿sí? Porque así Dios quiere que nosotros funcionemos, especialmente como iglesia, que nosotros cumplamos los roles en las iglesias. En la iglesia hay roles, ¿sí? Por eso que dice que nosotros tenemos que someternos los unos a los otros, aunque la palabra someter no les guste a la gente, es lo que Dios manda, ¿sí? Que tiene que haber un orden de sujeción, ¿sí? Por eso que existen también tantas iglesias, porque muchas iglesias se han formado porque
las personas no se quieren sujetar. Entonces, como no se quieren sujetar a una autoridad, ¿qué hacen? Se van y hacen otra iglesia. ¿Sí? Y después en su iglesia va a haber alguien que no se quiere sujetar y ese también se va y arma otra iglesia. ¿Eh? Y Dios quiere que esto no sea así, sino que nosotros nos sujetemos, ¿sí? Y que entendamos que como en la familia, como en nuestro trabajo, como en la sociedad, existen roles que hay que cumplir. Nosotros tenemos que respetar a la autoridad, en este caso Martín Soria, que es nuestro intendente, porque él está cumpliendo el rol de intendente. Mañana, probablemente, o como pasa por ejemplo ahora con Sáiz, que fue nuestro gobernador, ¿y ahora qué es? Ciudadano, no es nada. Entonces, ya no tenemos que sujetar a él, porque ya dejó de cumplir el rol. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que los roles tienen que funcionar y que nosotros debemos respetar esos roles. Y esto no significa hacer acepción de personas, sino cumplir con el rol que tiene cada uno. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos de respetar los roles establecidos, especialmente los establecidos por la palabra, entonces ahí nos salimos fuera del plan de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios y empezamos a ser macana. Muy bien. Fíjense que el hecho de que Dios no hace acepción de personas va también para el castigo. Dice en Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí? O sea, que Dios no hace acepción de personas para los premios, para los galardones, y no hace acepción de personas para los castigos. ¿Sí? Los castigos. O sea, los atenuantes que consideran los hombres, con Dios no funcionan. ¿Sí? Con Dios no funciona. Dios nos va a juzgar sin atenuantes. Y lo único que nos puede salvar es Cristo. Por eso que no hay justo ni aun uno. Porque Dios a todos nos ve injustos. Nos ve justificados por la sangre de Cristo, aquellos que creímos. Pero a todos nos ve injustos. Nosotros nos vemos más justos que el resto. O que varios del resto. ¿Sí? ¿No es así? Nosotros nos vemos, ¿no? Sí, yo estoy mal, pero el otro está peor, ¿no? Hoy fuimos con Gladys Rinaldi a rescatar a Lidio de donde estaba, ¿no? Bueno, estaba en una casa donde estaban todos borrachos en la casa, ¿no? El único sobrio era yo y tengo mi duda de Gladys. Se va a enterar. Sí, si no se enteró, ya se enteró. No, pero uno siente la tentación cuando va a un lugar así o cuando está con gente así, siente la tentación de pensar que uno es más justo, ¿sí? De que uno está mejor. Y realmente la palabra nos muestra de que Dios nos ve a todos igual, por igual. La palabra no nos da esa facultad. Justamente Jesús vino a denunciar a aquellos que se veían más santos que los otros. Se vestían para parecer más santos que los otros, actuaban para parecer más santos que los otros, condenaban a los otros para parecer más santos que los otros. ¿Sí? Por eso que es tan importante que nosotros comprendamos la visión de Dios en cuanto a esto, que si Dios nos tuviera que juzgar y condenar por nuestros pecados, todos recibiríamos el mismo castigo, la muerte. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto la paga del pecado es muerte. Es así, no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Cualquier persona que quiera confiar en sus méritos y descanse en sus méritos, va a decir, Dios no me va a castigar a mí con todo lo que yo hice para Él, ¿no? Entonces, cualquiera que piensa eso
pobrecito está perdido, porque realmente no ha comprendido de que todos tenemos la misma necesidad de ser salvados por Dios y ante sus ojos somos todos exactamente iguales. Bueno, vamos a leer un poquito más lo que dice Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o sea, quédate parado, o sentate en el piso, ¿sí? O siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Y quién es el que está en el estrado? El juez. Muy bien, el juez, pero en la iglesia, porque acá dice en la congregación. El pastor. El pastor o el que está dirigiendo, ¿no? Entonces el que está presidiendo, el pastor, dice, no, pase señor intendente, siéntese por acá, tráeme el... Los pastores de esa visita a Claro, todos. entonces, bueno, vemos eso lo vemos en algunas iglesias, ¿no? Lamentablemente. Primero, hacer una plataforma bien alta, cosa de diferenciar a los que están arriba de los que Yo están... me acuerdo cuando cantó el coro allá en la iglesia, cuando ustedes lo pusieron Sí, ahí sí. arriba, ¿no? Estábamos incomodísimos. Tenía Incomodísimos. ventilador y nosotros no. Claro, Sí, estaba re incómodo. estábamos incomodísimos. Horrible, Es una sensación eso de que Sí. todo el mundo te esté... Claro. Ay, lo mirás tú para abajo. Sí, así. Porque las iglesias tienen así y ponen el lugar con pastor y todo. Y eso es una muestra clara, ¿no? Y acá dice que justamente el que está en el estrado es el que hace acepción de No personas. leyeron esta parte Que le de dice, bueno, estos que se queden de pie, bien parados. Y a él no, acá, siéntenlo acá en este lugar, qué sé yo, ¿no? Y es más, a uno le dice, no, sentate acá en el piso, señor. Ahí abajo. ¿Sí? Es fundamental que nosotros entendamos que este es un mensaje para la iglesia. Y que por más que aún Santiago hace una parodia, porque él acá hace un diálogo, ¿no? Los hace hablar a los personajes, ¿no? Hace un diálogo como una obra de teatro de lo que pasa adentro de la iglesia. Nosotros tenemos que ver qué parte nos toca de esto. Por eso decimos, no, esto no pasa en nuestra iglesia, no pasa. En realidad hay muchas cosas que no nos pasan, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde tenemos un racismo atenuado, ¿sí? O sea, no tenemos muchos problemas de racismo, ¿sí? Dentro de la iglesia estoy hablando dentro de la iglesia. La iglesia es un lugar donde generalmente las personas de todo tipo de raza vienen y todos nos sentimos hermanos. Existe en el espectro de color de piel de nuestra iglesia tenemos, yo no necesito ir a la iglesia, en mi casa, ¿no? Tomamos a Sebastián y a Miriam y tenemos un espectro Una carta de de color. Hay algunas rubias en la iglesia. sí, Naturales. cada vez más. Me volvemos una pistelería. Se van aclarando los Se van aclarando así con el tiempo. No tenemos un problema, ¿no? No tenemos un problema de racismo, ¿no? Dentro de la iglesia, que tenga que ver con el color de piel, ¿sí? Es más, vemos que parece que a las chicas rubias le gustan mucho los morochitos, por lo menos a al revés. a la Vos morocha sos lo que también le tendrías gusta. Tendríamos que consultar a la última pareja que se ha formado, pero tendríamos que... no tenemos ese problema adentro de la iglesia. No tenemos ese problema adentro de la iglesia. Gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios. A mí me ha pasado, nos ha pasado el hecho de ser discriminados.
aún dentro de la iglesia, porque hemos viajado a otros lugares, en iglesias menonitas mismas, ¿no? El hecho de ser, bueno, no ser ni escupido ni apedreado, pero tratados con total indiferencia, ni nadie se acerca a una persona que es considerada de menor categoría o no sé, ¿no? O proveniente del tercer mundo o latino o negrito, ¿no? Nosotros pensamos, yo si fuera americano no discriminaría a los negros, ¿sí? Pero en realidad yo en Norteamérica soy negro. O sea, nadie me considera como otra cosa que no sea un negro. Pero en el África estarías bárbaro. El consuelo. Pero yo he visto todos nosotros. No tenemos entonces un problema de racismo. Sí existe en nuestro país un pequeño problema que tenga que ver con el origen, ¿no? Especialmente para los que son originarios en pueblos autóctonos, aunque están completamente integrados a la sociedad. Como que se está quemando ahora, decimos. Claro. Así que no tenemos tampoco mayor problema por el tema de el origen, ¿no? La raza por el origen. Pero sí tenemos otras cuestiones. ¿Sabes qué? Disculpa, en la iglesia parece que hubiera algún problema porque la gente de afuera, ahí me han dicho a mí, que no vienen porque son todas, la iglesia es de conchetitas, algo así, ¿viste? La iglesia de ricos. Digo yo, qué equivocados que están. Sí, no están equivocados. Sí. Están equivocados. Si vieran las ofrendas, no se Que venga a contar la plata. Claro. Seguramente que se desengañaría enseguida. Claro, es pura cácara Sí. nomás. Es una iglesia que está en el centro, nada más. Pero es importante que nosotros, uno puede decir, bueno, hay otros temas espirituales mucho más profundos que estos. Pero fíjense que dice Santiago que nuestra fe tiene que ser sin acepción de persona. La calidad de nuestra fe pasa por cuánto nosotros discriminamos, ¿sí? Y es fundamental para una iglesia que pretende tener como meta en este año la evangelización, el evangelismo, que nosotros revisemos nuestra vida a ver si no existe en nosotros, ¿no? Una pequeña infección de discriminación hacia los demás. Lo que generalmente suele ocurrir es que a veces la vida de ciertas personas nos agobia, ¿sí? Y yo creo que muchas veces nosotros discriminamos por agobio, porque cuando viene una persona y nosotros sabemos que el relacionarnos con esa persona nos va a relacionar con toda su problemática y que nosotros tenemos que involucrarnos en la problemática de esa persona, eso nos agobia. Y entonces nosotros disparamos de las personas, ¿sí? No nos acercamos a esa persona, porque nosotros pensamos, no, pero esta persona, bueno, o anduvo en ocultismo, o tiene adicción, o está en la pobreza extrema, seguramente me va a pedir plata, o tiene algún problema de índole material, necesita ayuda material, es una persona que no se baña, empezamos entonces a decir, mejor yo me relaciono con personas, Que se bañen. claro, que se bañen, que tengan un trabajito más o menos, que tengan algún problema familiar, pero que no sea para tanto. Entonces empiezo a seleccionar a las personas con las que yo me relaciono. Sí, o no hablo mucho para no O enterarme. no hablo mucho para no enterarme. ¿Cómo andás bien? Decimos enseguida rápido, cosa que no nos cuente nada. Y Que no diga lo contrario. Ahí mismo, ¿cómo andás? ¿Bien? por eso nosotros le decimos Claro, bien. claro. Decimos bien. Claro, la pregunta y la respuesta enseguida. Entonces, evidentemente que esto es discriminación. Cuando nosotros no disponemos nuestro tiempo, nuestra alma, nuestro oído para amar a ese prójimo, ¿sí?
Porque cuando nosotros seleccionamos a los prójimos que vamos a amar, ya no estamos cumpliendo con el mandamiento. ¿Sí? Porque dice acá, en el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Sí? Miren, de los jueces se dicen muchas cosas, ¿no? Pero en el único lugar que yo leí malos pensamientos en los jueces es en la Biblia. ¿Sí? Porque los jueces pueden ser justos, injustos, pueden ser corruptos, ¿sí? Pero este juez con malos pensamientos es un juez que piensa para el lado equivocado, que desarrolla su pensamiento para el lado equivocado. Dice que cuando nosotros hacemos distinciones, ¿sí?, entre las personas, empezamos a clasificar a las personas, ¿no? Y entonces decimos, como se dice ahora, este es mi target, ¿no? O sea, acá apunto yo, a este grupito apunto, ¿sí? Yo me voy a relacionar con este grupito. Qué bueno que la iglesia tenga este abanico de personas que vienen, porque yo puedo elegir con quién relacionarme y el resto no me relaciono, ¿no? O sea, nos juntamos a comer con fulano, y siempre nos juntamos con los mismos, porque hablamos los mismos temas, tenemos los mismos intereses, ¿no? Y entonces no alcanzamos a las otras personas, ¿no? Viene una persona nueva a la iglesia y nunca se me va a ocurrir invitarlo a comer, primero, y más si yo sé algo de su vida y que ya no me gusta, ¿sí? Entonces esto me hace discriminar al otro, hacer acepción de personas, y esto provoca que nosotros no estemos cumpliendo con la ley de Cristo, y nuestra fe está demostrando que no es de buena calidad, ¿sí? Porque si nosotros no creemos en lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, si no creemos, entonces mi fe es una fe de baja calidad, ¿no? Y existen. Santiago escribió su carta, una de las razones que escribió su carta es para demostrar de que hay distintos tipos de fe. Y hay fe tan ordinarias que nos salvan. Ya vamos a ver eso. Hay una fe que son tan ordinarias que nos salvan. Ustedes vieron que hace unos años, si uno se quería comprar una carpa para salir de camping, la carpa salía carísima, ¿no? Uno se compraba una carpa y sabía que la carpa le servía para salir de camping. Ahora venden unas carpas que son tan baratas que todo el mundo puede tener carpa. Va y se compra una carpa para 4 personas con techo, que no sé qué, ¿no? Bueno, primero necesita un físico nuclear para que le enseñe a armarla, y después Con el primer viento se destartaló la carpa. Bueno, hay carpas que no sirven ni para carpa, hay fe que no sirve ni para salvarse, y eso es lo que va a demostrar Santiago. Y entonces dice, ustedes tienen que analizar su fe y ver si ustedes realmente son cristianos, porque un cristiano empieza a mirar a la gente y la ve como Cristo la ve, por eso es cristiano. Y si ustedes discriminan, aún dentro de la iglesia, porque está clara dentro de la congregación, la palabra acá que está traducida a congregación es sinagoga, porque sinagoga significa eso, la congregación de los que creen, ¿sí? Y nuestra sinagoga es el lugar donde nos reunimos, en el templo, cuando estamos juntos, ¿no? Y nosotros adentro de la sinagoga discriminamos. ¿Qué se puede esperar afuera? ¿Sí? Los cristianos somos unos bichos bastante raros. Criticamos a los hermanos y alabamos a los incrédulos, ¿sí? Escuchamos a los cristianos hablando bien de los cantantes, de los músicos, de los personajes que aparecen en la tele, de los jugadores de fútbol. Le hablamos un montón, bien de un montón de cosas. Ahora nos hablan de un hermano. No. Por una cosa que tiene el hermano que a mí no me gusta, no importa si el hermano tiene transformó su vida, dejó sus adicciones, tiene una familia bien conformada, está tratando de cambiar, se esfuerza, trabaja para el Señor, sirve, ¿no? Pero porque tiene alguna cosa que no me gusta, parece que la peor alimaña que anda suelta en el mundo, ¿no? Y le damos con... Y entonces, esto es lo que dice Santiago. Acá hay algo que no me cierra, dice Santiago. Hay algo que no funciona. Y parece que ustedes lo tienen en la iglesia y están muy cómodos con esta cuestión. Dice después,
con el tema de los pobres y los ricos. Hermanos míos, amados, hoy, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y fíjense que cuando nosotros leemos el otro versículo, no le está hablando a los ricos. Presten atención. Dice, hermanos míos, amados, le dice a los de la iglesia. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Entonces uno lee ese versículo y dice, le está hablando a los ricos, de discriminar a los pobres. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no? Y después dice, ¿no os oprimen los ricos? No le está hablando a los ricos. ¿A quién está hablando? Le está hablando a todas las personas que saben que hay unos que son más pobres que él y otros que son más ricos, ¿no? La clase media vendría a ser. Claro, pero la clase media como tal no existe. Porque si yo empiezo a preguntar a la gente, hay un montón de gente que me va a decir que son clase media. Ahora, ¿en relación a quién? Clase media. ¿Sí? ¿En relación a quién? Entonces, Hay dos clases nada más ahora, me parece. Sí. Están los ricos y... claro, Y y hasta lo después cuándo entonces, nosotros, el tema de la riqueza y la pobreza es una cuestión que está acá en nuestra mente, ¿no? Entonces nosotros consideramos a algunos que son pobres y consideramos a otros que son ricos. O sea, cualquiera me ve a mí, tenemos 2 autos ahora, casualmente, y vivimos acá en el centro y qué sé yo, y dice, estos son ricos. Un barrio ¿Sí? Así residencial. nos dan vuelta y nos sacuden así, no salen. Pero somos considerados ricos. Ahora, en ningún momento yo me considero rico porque yo conozco gente rica, ¿no? Y mi concepto de rico es aquel que no tiene necesidad de trabajar y le sigue entrando la plata, ¿sí? Y para cada uno de nosotros el concepto de pobre y el concepto de rico es diferente. Entonces le dice Santiago, el tema de la riqueza y la pobreza es una cuestión mental, ¿sí? Y ustedes discriminan por rico o por pobre, y eso no tiene que ser así dentro de la iglesia. Por eso que a veces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros organizamos cosas adentro de la iglesia con precio, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto para toda la iglesia, ¿sí? No falta nadie. No falte nadie, ¿sí? 50 pesos por cabeza. Que es una familia que hay 4 o 5 que tienen que pagar 50 pesos por cabeza, no vienen directamente, ¿sí? O vienen o no pagan y entonces después lo critican porque vinieron y no pagaron y bueno. Y esto suele pasar, ¿sí? Y nosotros tenemos que fijarnos en estas cosas dentro de la iglesia. Otra cosa son los que no trabajan, que para eso la Biblia tiene otro versículo, ¿no? Que ya los hemos leído muchas veces, ¿no? La Biblia dice que nos tenemos que alejar de los que no trabajan, nos tenemos que dejar solos, ¿sí? No permitir que se metan en nuestras casas y se anden entremetiendo en la vida de los demás, sino que hay que poner en evidencia al que no trabaja. Esa es otra cuestión. Pero la cuestión de aquellos que trabajan, ganen mucho o ganen poco, no es ningún motivo para que nosotros hagamos discriminación dentro de la iglesia. Dice el 7 acerca de los ricos, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por supuesto que siempre parece que Santiago hubiera anotado en una hoja de papel a ver cuál va a ser la palabra más fuerte que yo le puedo decir, y eligió esa, ¿no? Él dice que si ustedes hacen acepción de personas quedan convictos, ¿sí? ¿Qué significa convicto? Preso, pero hay distintos tipos de presos. Con sentencia. Preso con sentencia.
¿sí? Convicto no es el que está procesado, sino es aquel que ya está condenado y no le tiene más recurso de apelación, no puede apelar, ¿sí? Entonces, la palabra nos está llamando la atención acerca de esto. Yo, por alguna razón, estoy discriminando a los hermanos, primeramente, y por alguna razón estoy discriminando a las personas, porque el Señor me ha mandado a predicarle el Evangelio a toda criatura, y justamente ese mandato no discrimina, dice que tenemos que ir a toda criatura. Cuando el apóstol Juan escribió sus cartas, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, la iglesia estaba infestada por una herejía que se llamaba el gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo era una herejía que llevaba a los hermanos a discriminar, ¿no? Por eso Juan dice, si alguno dentro de la iglesia dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. ¿Qué pasaba dentro de la iglesia? Habían un grupito de hermanos pequeños, ¿no? Que tenían un nivel de conocimiento superior al resto. Y esos hermanos discriminaban a los demás porque no conocían la palabra. Nuestra iglesia es una iglesia que por la enseñanza de la palabra de Dios se ha librado de muchos errores, pero corre el riesgo de caer en el gnosticismo. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos la palabra. Y hay hermanos que conocen mucho la palabra y aprenden con facilidad la palabra, y a otros que les cuesta mucho, ¿sí? Y corremos el riesgo de pensar que porque nosotros conocemos la palabra somos de un nivel superior, ¿sí? Superior. Y yo creo que una de las cosas que son muy saludables es aprender a decir no sé. A mí me costó, pero gracias a Dios lo estoy poniendo en práctica y me hace re bien. Cuando no sé, no sé. No sé. A mí me vienen a preguntar muchas veces cosas del Antiguo Testamento y yo no sé, soy experto en el Nuevo. Lo leo mucho, me gusta. Y hay cosas del Antiguo Testamento que si me da un tiempo te la puedo averiguar, pero no lo sé. No sé. Y nosotros nos queremos muchas veces mostrar como expertos, ¿no? En la palabra y decir, sí, pregúntame lo que quieras, tirame cualquier pregunta que yo te la voy a contestar. Hay cosas que no las sé. Y nosotros tenemos que tener la humildad, y gracias a Dios, y yo creo que es un motivo por el cual debemos agradecer a Dios. En nuestra iglesia tenemos muchos maestros que enseñan la palabra. Porque si hubiese uno o dos, esos hermanos se podrían primero creerse que son una maravilla, ellos. Y también pasaría que esos hermanos nunca podrían ser enseñados. Pero gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos, por lo menos hay personas que predican desde el púlpito, hombres y mujeres que predican. No hay discriminación de que si predica una mujer o predica de sexo, ¿sí? Y todos podemos ser enseñados y todos podemos ser bendecidos y podemos aprender cosas nuevas. El Señor nos muestra, nos revela cosas nuevas a través de los hermanos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error de pensar que porque yo hice un cursito o hice el seminario o porque hice alguna cosa, yo soy diferente de los demás. Porque no es así. Yo a veces me pongo a escuchar videos de maestros de la palabra, ¿no? Gente que ha pasado su vida estudiando la palabra. Yo los miro y yo no sé nada. Los miro a ellos y digo, realmente no sé nada, ¿no? Porque yo vengo a usted acá y le digo, sí, la palabra en griego, pero eso lo leí hace un rato, ¿no? Y mañana me preguntan y me voy a acordar, ¿no? Porque yo no sé griego. Ahora hay maestros de la palabra que tienen hacen su devocional. Mi profesor en el seminario hacía su devocional con el Nuevo Testamento griego.
Él lo leía en griego y nosotros no sabemos griego ni hebreo ni no tenemos que agrandarnos en ningún momento ni discriminar al otro porque el otro no sabe, ¿sí? Debemos preocuparnos, sí, cuando los hermanos no saben cosas elementales de la palabra, como es, por ejemplo, el plan de salvación, que andan hermanos por ahí siempre teniendo dudas, ¿seré salvo o no seré salvo? Su salvación está siempre colgada de algún lado y eso nos tiene que preocupar, ¿sí? Porque un problema de falta de enseñanza o el problema de que esa persona nunca aceptó al Señor, nunca se arrepintió. Pero qué bueno que es que todos siempre podamos seguir siendo enseñados, que siempre podamos seguir aprendiendo. Vamos a ser todos viejitos, no sabemos quién va a estar dentro de 30 años enseñando la palabra, pero seguimos abriendo la palabra y el Señor siempre tiene algo nuevo para enseñarnos y seguimos aprendiendo los unos de los otros. Y qué bueno que pase esto, que como que ha pasado ahora, que algunos hermanos que estaban acá se fueron a otro lugar a enseñar la palabra, ¿sí? Porque como dice la Biblia, debiendo ser ya maestros, que sean maestros, ¿sí? Eso es lo bueno. Y qué bueno sería que algunos de ustedes también un día me dijeran, mira, Waldo, queremos empezar en tal lado una reunión de estudio bíblico, ¿sí? Y seguramente que el Señor los va a usar para poder enseñar la palabra en otro lado. A mí las sillas vacías no me preocupan cuando sé que esos hermanos están bendiciendo en otro lugar, ¿sí? No me preocupan. Así que que el Señor nos ayude y nos revele. Yo creo que una cosa buena para hacer es pedirle al Señor específicamente que Él nos muestre en qué cosas nosotros estamos discriminando a los demás. Estamos discriminando a las mujeres, estamos discriminando a los niños, estamos discriminando a las personas que tienen defecto físico, ¿sí? Estamos discriminando a las personas que no tienen no tienen la oportunidad de tener una buena enseñanza, que culturalmente son diferentes a nosotros. Estamos haciendo acepción de personas y prefiriendo a la gente que es popular, que piensa como nosotros, que nos gusta cómo habla, con los chistes que hace. Lamentablemente en nuestras iglesias durante mucho tiempo se discriminaba a los jóvenes que no podían tocar algún instrumento, ¿no? Parecía que todos tenían que estar en el grupo de alabanza porque era la única forma de ser alguien popular adentro de la iglesia. Gracias a Dios hemos podido mejorar en eso, y es más, ahora estamos necesitando en el grupo de alabanza. Pero siempre tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos ayude en cuanto a eso, porque es nuestra naturaleza el querer sentirnos más que los otros, es nuestra naturaleza querer elegir a nuestros interlocutores, es nuestra naturaleza termina la reunión e ir a hablar al grupito más animado. A ver dónde está el grupito más animado, ahí me voy a hablar. Y no me voy al rincón donde está ese hermano con el que nadie saluda, con el que nadie habla, que nadie sabe de él y algunos ni saben ni cómo se llama. ¿Sí? Y todos tenemos que hacer esto, tanto los hombres como las mujeres. Todos tenemos que cumplir con esta tarea, ¿no? Hay gente que viene a la iglesia hace muchos años, que viene, y muchos de los hermanos no saben ni quién es, ni cómo se llama, ni de dónde salió, ni nada, ¿sí? Y sería bueno que cada uno pudiera hacer esta gimnasia que hacemos generalmente con Miriam, que cuando volvemos de la reunión decimos, no vino fulano, ¿qué le habrá pasado? No vino Mengano, ¿qué le habrá pasado? Tendríamos que llamar a tendríamos que llamar al otro. Eso lo tendríamos que hacer todos, ¿sí? Que todos pudiéramos por llevar sobre nuestra como nuestra carga la vida espiritual de nuestros hermanos y sus necesidades, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien quiere aportar algo sobre este tema? Parece que uno ya lo tiene aprendido esto, pero siempre hay una oportunidad de ver y de probarse uno mismo si está aprendido o no.
Yo me acuerdo de cuando hace muchos años atrás teníamos una hora feliz allá en lo que era la última de la ciudad. Teníamos unos nenitos que eran unos pelitos duros, como 200, siempre iban igual a la feliz. Y también nos encontrábamos en el centro, ¿no? A veces bajaban esos nenitos, eran medio chiquitos y bajaban, y todos llenos de moco y todos pegajosos. Una cosa era cuando estaba en la hora feliz, y otra cosa es cuando andaba por el centro, ¿no? Entonces aprendimos eso. Y después con el tiempo fuimos aprendiendo otras cosas que uno parece que ya las tiene, ya está superado. Pero y estar en Carrefour y venir Juan, que esté en Carrefour y que te abrace y te dé un beso, y qué sé yo, uno tiene que o encontrarse a algunos de estos que estamos relacionándonos en la calle, con mi ropa de supervisora por la calle, y venir y se te abalanza y te abraza y te ve, y está al lado tuyo, ¿no? ¿No? Y después volver a trabajar. Hay que tener, pero bueno, si uno está mirando a esas personas también uno tiene que hacer un cambio en su cabeza. Hoy decíamos con los valores vamos a tener que tener, ¿dónde vamos a poner esta ropa? No, pero sin excepción de personas, todo es para todos. Son hermosos. Ellos vienen limpitos a los que conocemos nosotros. ¿Te acuerdas? En el tiempo de que venían los chicos de la Martina, en la época de la Pini y de los Farías, cómo venían ellos. Venían así, se levantaban y se venían al colegio. Por eso que uno parece que lo aprende a la lección, pero después Dios siempre le pone a uno una nueva oportunidad de afirmar si realmente es así o no es así. ¿Sí? Cuando uno se los encuentra en la calle, que están todos alcoholizados y hechos sus necesidades encima y lo abrazan a uno, lo apretan. Hoy justo hablábamos, salió un poco el tema en el grupo que Gladys comentaba y ella decía que ir a hablar de un adicto, suponete es algo espiritual, que vos vas y hablas y listo. ¿Viste? Está cortado ya. No me va a pasar como la de la televisión, ¿viste? Que tenía el hijo adoptado, ¿viste? Que habló. Dice que